en castellano llano, largo y tendido. Nos cuesta siquiera pensar en cómo sería la vida sin lo que hoy damos por seguro, por sentado. ¿Te imaginas vivir sin teléfono, por ejemplo, o sin televisión? Pero por milenios los humanos vivieron sin nada de eso. Mi propia vida tuvo una época sin televisor. El primero en casa apareció cuando yo tenía ya 7 años. Y solo entonces con una imagen fija en blanco y negro y poquísimos programas. Hoy, ¿cuántos días pasamos sin horas y horas de televisión? ¿O quién la ve solo en blanco y negro? Hoy tampoco podemos movernos, ni prender luces, ni hacer casi nada sin el petróleo y sus plásticos derivados. Es difícil no encontrar algo de petróleo alrededor. Esto es mayormente petróleo. Esto y esto son casi todo petróleo. Pero cuando se acabe, y se acabará el petróleo, recordaremos al petróleo como hoy recordamos la arcaica televisión en blanco y negro. Lo mismo pasa con las computadoras. Hace solo décadas, ¿cuál era el procesador de palabras más usado? La máquina de escribir IBM Selectric. ¿Y cuántos hoy escriben en una máquina de escribir? Pero las computadoras cuánticas, que casi ya están aquí, harán ver como arcaicas máquinas IBM Selectric hasta las computadoras, supercomputadoras de hoy. Vida sin petróleo y sin laptops. De eso empezaremos a hablar hoy en castellano llano, largo y tendido, porque para allá vamos. Que les aproveche. Episodio 1. Cuando el petróleo se acabe. Los recursos naturales no renovables pueden acabarse, no así los recursos naturales renovables que no se acaban, ¿cierto? Falso. Ambos se pueden acabar. La única diferencia es que con los renovables puede hacerse algo para que no se acaben. El agua pura y el suelo fértil, por ejemplo, son recursos renovables. Pueden reponerse de manera natural, como por ejemplo mediante el llamado ciclo hidrológico. Esto es, el agua que nace pura en el corazón de los bosques húmedos corre montaña abajo por el lecho de los ríos hasta los mares. Con el calor del sol, parte de ese agua se convierte en vapor que sube y se condensa en la atmósfera, formando nubes, y este agua condensada es empujada otra vez hacia lo alto de las montañas por el viento, y cuando se enfría lo suficiente se convierte de nuevo en líquido que vuelve a caer sobre los bosques húmedos para iniciar de nuevo el ciclo en forma de agua de lluvia. En un ciclo similar, aunque más complejo, los suelos dan vida y nutren a los árboles y a otras plantas cuyas hojas, flores y tallos al morir caen y se descomponen devolviendo nutrientes al suelo, el que a su vez reinicia así el ciclo de dar vida y nutrir a nuevos árboles y otras plantas, y así sucesivamente. Tales ciclos se repiten de modo natural, pero esto no significa que sean eternos o que estén automáticamente asegurados. Por ejemplo, en épocas prehistóricas, hace muchos milenios, gran parte del norte de África estuvo ocupada por verdes sabanas y bosques con abundante agua y suelo fértil, donde hoy solo existen los desiertos de Sahara y de Arabia, que son de los sitios más áridos y desolados del planeta. Sin ir tan lejos, nuestros padres y abuelos, apenas hace, digamos, 50 años, seguramente vieron ríos puros y robustos, donde hoy nosotros vemos muchas veces corrientes contaminadas y moribundas. Los recursos naturales renovables no solo pueden acabarse, de hecho se acaban, si no hay quien trabaje activamente para sostenerlos, o si hay quien trabaja activamente para destruirlos. Así pues, que estos recursos se acaben o no está mayormente en nuestras manos. No así los no renovables. Cuando se acaban, se acaban. El petróleo, por ejemplo, que es lo que se llama un hidrocarburo fósil, se acabará algún día. Y no importa cuánto cambien las proyecciones por reservas naturales nuevas que aparezcan, estas no son infinitas ni renovables. Que el petróleo natural desaparezca es pues tan seguro como que el día sigue a la noche.
pero rara vez nos detenemos a pensar qué pasará cuando se acabe. En nuestra cápsula anterior decíamos que no importa cuánto cambian las proyecciones de nuevas reservas naturales de hidrocarburos que aparezcan, el petróleo se acabará algún día. Esto es tan seguro como que el día sigue a la noche. Y de hecho sentiremos los efectos de la escasez mucho antes que desaparezca la última gota extraíble. Sin embargo, el común de la gente rara vez nos detenemos a pensar qué pasará cuando esto suceda. Más viéndolo bien, ¿por qué habríamos de preguntarnos eso? Seguramente habrá especialistas que estén reflexionando mucho sobre esto y explorando opciones para el futuro. Y al fin y al cabo, durante el 99% del tiempo de nuestra especie ha vivido sobre la Tierra, el petróleo no significó nada en absoluto para la humanidad, por lo que nadie lo podía haber echado de menos entonces, como no fueran los pocos humanos primitivos que hace unos 2000 años aprendieron a sellar sus rústicos botes para hacerlos impermeables, que es lo que se llama calafatear, con la sustancia negra y viscosa, el hidrocarburo llamado bitumen, que descubrieron en algunos sitios brotando espontáneamente del suelo. Pero resulta difícil imaginar cómo nuestra enormemente compleja economía y sociedad de hoy podría arreglárselas sin los hidrocarburos fósiles y sin sus incontables subproductos plásticos derivados que llenan por completo nuestras vidas. La crónica dependencia del petróleo no solo gobierna lo material de nuestro día a día. Poca conciencia tenemos de hasta qué punto incluso nuestras instituciones y hasta nuestros valores y la organización social que tenemos están históricamente ligados al petróleo. Por ejemplo, nuestras sociedades y gobiernos de hoy serían de seguro muy distintos si la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado los regímenes de odio, racismo y xenofobia, el nazismo y el fascismo, que en la cuarta década del siglo XX intentaron dominar el mundo, ¿cierto? Pues bien, ¿sabían ustedes que entre las principales causas de que Alemania no ganara la guerra estuvo la falta de petróleo? En efecto, mientras países aliados como Estados Unidos y la Unión Soviética contaban con mucho petróleo en el subsuelo, Alemania siempre fue y sigue siendo muy pobre en ese recurso. Y cuando sus científicos descubrieron la manera de fabricar combustible sintético a partir del mineral que sí tenían en abundancia, el carbón, el costo de dicha fabricación jamás pudo competir con el de la producción petrolera. En nuestra cápsula anterior decíamos que la falta de petróleo fue una de las principales causas de que los nazis no ganaran la Segunda Guerra Mundial. En efecto, mientras países aliados como Estados Unidos y la Unión Soviética contaban con mucho hidrocarburo en el subsuelo, Alemania siempre fue y sigue siendo muy pobre en ese recurso. Y cuando sus científicos descubrieron la manera de fabricar combustible sintético a partir del mineral que sí tenían en abundancia, que es el carbón, el costo de dicha fabricación jamás pudo competir con el de la producción petrolera. Entonces, otra habría sido la historia si después de la Primera Guerra Mundial Inglaterra y el resto de los aliados no se hubieran movido tan rápidamente a cambiar su maquinaria de guerra del carbón al petróleo. O si Hitler no se hubiera empeñado en tomar Stalingrado, donde el Ejército Rojo lo derrotó, impidiéndole apoderarse de los yacimientos petrolíferos soviéticos de Bakú, en Azerbaiyán, o si el mariscal Rommel, cuyo genio militar se basaba mayormente en mover sus tanques a toda velocidad por el norte de África, no se hubiera quedado literalmente sin combustible, posibilitando así que el general Montgomery le cortara a este llamado zorro del desierto el paso hacia el mismo Bakú por el otro lado, lo que era también objetivo estratégico de Hitler en ese otro frente de guerra. Si no hubiera ocurrido todo eso, nuestra realidad fuera muy otra hoy. Pero ¿cuándo se acabará el petróleo? Los estimados han cambiado conforme el uso y las tecnologías de prospección han ido evolucionando.
Pero de que se acabará, se acabará. Y cada vez es más claro que no falta mucho. Este hidrocarburo fósil se formó en las entrañas de la Tierra al menos desde la era de los dinosaurios. Pero como explotación comercial masiva, el petróleo está en nuestra historia apenas desde 1859. Y cuando el petróleo natural comercialmente viable se acabe, puede que hayan pasado 200 años en total. Como quien dice, un parpadeo en la vida del Homo sapiens sapiens sobre el planeta, donde llevamos ya 200.000 años. El profesor Eric Chesson de la Universidad Harvard escribió en 1981 que, vista en el largo plazo, la historia del consumo de petróleo en la Tierra puede ilustrarse como una chispa delgada y momentánea en una noche larga y oscura. Y que cuando las futuras generaciones miren hacia atrás históricamente, nos verán a nosotros como esos antepasados que en los siglos XX y XXI acabaron con todo el petróleo que la naturaleza tardó más de 100 millones de años en producir. Y aunque el incremento actual de la producción de los Estados Unidos por el llamado fracking y el aumento de la producción saudita en respuesta al fracking den la impresión contraria, el fin realmente se acerca rápidamente. En nuestra cápsula anterior citábamos al profesor Eric Chesson de la Universidad Harvard, quien en su libro Cosmic Dawn de 1981 escribió que, vista en el largo plazo, la historia del consumo de petróleo en la Tierra puede ilustrarse como una chispa delgada y momentánea en una noche larga y oscura, y que cuando nuestros bisnietos en el futuro miren hacia atrás históricamente, nos verán como esos antepasados que en los siglos XX y comienzos del XXI acabaron con todo el petróleo que la naturaleza tardó más de 100 millones de años en producir. Algunas veces me entretengo imaginando en broma que en el año 2500, cuando el petróleo tenga ya varios siglos, siendo más raro que cualquier piedra preciosa actual, alguna futura dama en una elegante recepción de sociedad lucirá, en vez de diamantes, un fino collar del que cuelgue una botellita con una minúscula gota de petróleo natural dentro. Cuando Chesson escribió, se calculaba que las reservas durarían 40 años más, hasta el año 2021. El último cálculo confiable lo presentó a la compañía British Petroleum en julio del 2014, estimando que las reservas durarían solo 53 años más, hasta el 2067. O sea que si todas las reservas del mundo iban a durar, por ejemplo, 200 años, unos 150 de esos años ya pasaron. Y lo que es más, al parecer ya casi todo el petróleo fácil de extraer está bajo explotación. El resto que queda o es tan pesado como el de la llamada faja bituminosa del Orinoco en Venezuela, que su refinación es demasiado costosa para ser competitiva con la tecnología actual, o su extracción requiere un método llamado fracking, que es también altamente costoso y vinculado a daños ambientales considerables. La expectativa, desde luego, es que conforme las reservas mundiales se agoten, por simple ley de oferta y demanda, el precio del combustible será cada vez más alto. Y aún si, como argumentan algunos científicos, las reservas están siendo repuestas de modo natural por hidrocarburos no fósiles depositados más profundamente al interior de la Tierra, la mayoría de los expertos coinciden en que el volumen y velocidad de la demanda de petróleo comercial por nuestra sociedad, más temprano que tarde, desatará una escasez mundial sin vuelta atrás, haciendo que todos los precios de sus productos derivados entren en una espiral inflacionaria indetenible. Pero entonces podemos preguntarnos por qué el precio del crudo más bien ha bajado y permanecido bajo por tanto tiempo últimamente. La razón es geopolítica. Los países árabes, queriendo contrarrestar la competencia del petróleo y gas proveniente justamente del fracking, han subido su producción, aumentando así la oferta mundial y bajando los precios a niveles que hacen menos competitivo el fracking. Aún así, más tarde o más temprano, el fin se acerca. Si te interesa este tema, puedes acceder a y compartir la conversación completa en nuestros canales digitales que aparecen en pantalla. Mientras tanto,
Amigos remotos, celebremos que tenemos la capacidad de aprender lo que aún no sabemos y que hoy quizá ustedes y yo sabemos un poquito más. Hasta la próxima.